Gala. ¿Cómo autorizamos una vacuna? Jenner en sus tiempos dijo, a ver, mocoso, tú, ahí te va a ver si te mueres o no. Imagina que si hubiera muerto, a lo mejor no tendríamos vacuna. Pero hoy en día, ¿por qué puedo estar seguro de que me puedo poner la vacuna? ¿Cuál es el proceso que tuvo que llevarse a cabo? Y la gente está asustada hoy en día de que, oye, fue bien rápido, ¿no? Primero, yo me acuerdo que escuchaba de que cuando estaba, no me acuerdo qué hice en la calle y la señora no sabía que yo era científico, me decía, yo no sé estos científicos por qué están tardando tanto, que ya saquen la vacuna, ya queremos estar en la vida normal, no sé qué. Y luego sacan la vacuna y es así como que, oye, fue bien rápido, a mí me dijeron que duraba 10 años, pero ¿cómo es tan rápido? ¿Cómo puedo estar seguro de que está bien? Sí, claro. No, yo estoy de acuerdo. En Jenner, en el tiempos de Jenner no existía ningún tipo de agencia estatal que pudiera comprobar la eficacia y que este tipo, no solamente tienen que ser eficaces, tienen que ser seguras. Si no, no sirve de nada, que sean muy eficaces, pero generan cierto tipo de complicaciones que ya no tiene ningún caso el beneficio que te pudiese dar, ¿no? Aquí el desarrollo de una vacuna tiene ciertos puntos, ¿no? Yo creo que la mayoría de las vacunas fallan en el primer punto, que ni siquiera es una fase 1, son las pruebas preclínicas. Esto es investigar en una célula en cultivo, ver si tu vacuna previene que los virus estos se puedan introducir en las células, o por ejemplo, tratar primero tus vacunas en animales, por ejemplo en ratones, y ver si puedes proteger a los ratones de esta enfermedad, ¿no? Esas son las pruebas preclínicas. Y la mayoría de las buenas ideas se acaba ahí, ¿no? O sea, solamente algunas dicen sí, tuvimos un buen resultado en pruebas preclínicas, vamos a pasar a la fase 1. La fase 1, y las fases van incrementando el número de personas. Entonces, la fase 1 son un pequeño número de personas, le administras tu idea, esta primera, ni siquiera vamos a llamarle vacuna, es tu primero sustancia, vamos a decirlo así. Simplemente para probar que sea segura y más o menos comprobar qué dosis sería la preferente, ¿no? Para confirmar que estimulas el sistema inmunológico. Entonces aquí nada más son unas cuantas personas o una decena de personas para ver que es seguro. Viene la fase 2, y la fase 2 es más para seguridad, es más para de veras saber que es segura. Entonces se administra ciertos grupos en específico, se hace una más estratificación de las personas a las cuales se da, y ya son cientos de personas, ya estamos hablando de cientos de personas, y se ve básicamente que te doy la vacuna y no te pasa nada o no hay efectos secundarios a corto, mediano plazo, ¿no? Entonces esa es una fase 2, que es segura, que la dosis que le estás dando es segura. Luego viene ya la fase 3. La fase 3 es cuando se administra a miles de personas. Ya pasamos de decenas a cientos a miles. Ahora tenemos miles de personas y aquí ya se ve qué eficaces. Entonces las dos primeras fases son para ver que sean seguras. Solamente la tercera es donde compruebas que de veras sí funciona contra la enfermedad, ¿no? Entonces, la tercera fase se utilizan miles de personas, se hacen dos estudios, uno de placebo y otro que es un control, y un grupo que sí se vacuna. Entonces, administras o la vacuna o el placebo, y luego ves de estos dos grupos que tienen miles de personas, de nuevo, cuántos se infectaron. Y en base a eso, haces tu matemática y sacas lo que se le conoce como tasa eficacia, la eficacia de la vacuna, ¿no? Y entonces hasta esa fase 3 es donde ves realmente si esto funciona. Ahora, las compañías llevan su bonche de datos con las agencias que comprueban esto. Esto es el FDA en Estados Unidos o la CONAPRED, creo que es en México. Tú llevas tu bonche de papeles y dices, acá están los datos, y ellos o lo aprueban o no. Así es una vacuna normal. Sin embargo, en cierto tipo de tiempos como los que estamos viendo ahora, que es un tiempo de emergencia, hay una emergencia sanitaria,
Entonces se les da lo que se les llama una aprobación anticipada o un uso de emergencia. Entonces, aquí vemos bien los datos de que sean seguros y de que sea eficiente y lo lanzamos para antes de que lleven más tiempo para poder tener un beneficio en la población, ¿no? Entonces, a lo que yo voy con esto es que antes, otras vacunas contra otras enfermedades, se hacía la fase 1, se acababa la fase 1 y entonces empezaba la fase 2. Se acababa la fase 2 y empezaba la fase 3. Aquí, como hay una emergencia, hicieron fases básicamente al mismo tiempo. Empezaron con la fase 1, sacaron resultados. Las mismas personas que ya habían estado vacunadas de la fase 1, más otras más, realizaron la fase 2, sacaron resultados. Y todos estos resultados se están sacando conforme vienen. Que inclusive hay ciertos, están los resultados oficiales cuando la fase se acabó, pero también están sacando resultados intermedios o preliminares de cómo va este tipo de fases, ¿no? Y luego también se sobrelapa con la fase 3, entonces ya dejas que pase la fase 3 y ya sacas. Y esto solamente es posible, obviamente, en eventos o en tiempos de emergencia, como los que estamos viviendo, ¿no? Entonces, por eso, por varias cosas fue rápida la vacuna contra el coronavirus. Uno, este virus se diferencia de virus, por ejemplo, como el del VIH, en su capacidad de mutar. Básicamente, la mutación es cada vez que el virus genera una copia de sí mismo, lleva una cierta probabilidad de error, de que se equivoque al momento de copiarse, ¿no? O sea, volvemos a hablar de la biblioteca y de la fotocopia, ¿no? Entonces, tú tienes tu libro, sacas un libro y tú mismo lo estás copiando, ¿no? Pero de repente te cansaste o de repente no estuviste muy atento, lo que sea, y en lugar de escribir avión, escribiste avio, ¿no? Te faltó la N, pero ya, y seguiste. Ahí hubo una mutación. Entonces, las tasas de mutaciones de virus como el del VIH son unas tasas mucho más rápidas que la tasa del coronavirus. Sin embargo, como el coronavirus ahora se ha esparcido alrededor de todo el planeta y hay muchas infecciones, es por eso que estamos empezando a ver estas variantes, que creo que vamos a tocar en un rato más, en donde vemos que se dan estas mutaciones. Pero el virus en sí tiene una capacidad de corregir cierto tipo de errores y entonces baja su tasa de mutación. Ahora, entonces este virus no mutaba tanto. Entonces eso nos ayuda a generar una vacuna más rápida. 2, hay tantas, para realizar este tipo de estudios, fase 1, fase 2, fase 3, necesitas gente. Y no solamente necesitas gente que se exponga al virus. O sea, que en el everyday life, que en cualquier día y en su día a día, se vaya a exponer al virus. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no salió una vacuna contra el ébola? Porque el ébola sí fueron alrededor de 11,000 infectados, pero se realizó solamente en una zona del África Central, ¿no? O sea, no hubo tanta gente. Y ya para cuando empezaron a hacer las pruebas clínicas, el outbreak, bueno, ¿cómo se le dice en español? La contagiadera. Sí, la contagiadera ya se acabó, ¿no? Y por eso ya no había tantas gentes. Ahorita hay muchas gentes, entonces hay muchos voluntarios. Entonces es mucho más fácil juntar el número requerido para que tu análisis estadístico sea significativo. Entonces, baja tasa de mutación. 2, hay muchas gentes, hay muchos voluntarios, ¿no? Entonces no tenían que esperar a juntar los voluntarios para empezar las fases. Ya estaban, ahí había mucha gente que hizo la voluntariada para poder participar en estas fases. Y 3, que se sobrelaparon, ¿no? Entonces, todas esas, obviamente, y bueno, en la cuarta, yo digo, es que hubo mucho dinero de por medio. Los países y las instituciones gastaron mucho dinero para desarrollo, generación, las pruebas clínicas son muy caras,
porque no solamente es ahí te va la vacuna y ya, pero se requiere toda una documentación, abogados para que si hay algún tipo de cosas. Realmente los vacunados o las personas que participaron en estas pruebas clínicas tenían un cierto seguro, o sea, estaban aseguradas de que si hay algo que pasó conforme a esto, nosotros vamos a ser responsables de cierto, bueno, del seguro o gastos médicos o lo que sea que haya. Entonces había mucho dinero para esta particular vacuna y las otras 3 cosas que dije. Entonces, por lo tanto, la rapidez con la que se llegó a esto fue expedita, ¿no? O sea, fue realmente rápida, pero rápida para bien. O sea, estuvo... Sí. O sea, no estuvo apresurado. No estuvo apresurado. No estuvo apresurado que empezaron las compañías a desarrollar cosas tan pronto como salió el genoma como se hizo público el genoma, ¿no? Y el genoma se hizo público el 10 de enero del 2020. Entonces, tan temprano empezaron a hacer estas cosas y no se apresuraron como porque que llegó hasta ahorita, ¿no? Realmente estamos hablando de vacunación hasta el 2021, ¿no? No se habló tanto de vacunación todavía en el 2020, sino hasta el 2021 realmente se habló de ya una vacuna. Sobre todo porque las consecuencias de un error en Claro. en este asunto que involucra a millones de personas serían catastróficas, ¿no? Claro. Pero No, por eso tengo esta duda. ¿Qué significa cuando vemos en las noticias los resultados de un estudio y una vacuna ofrece el 95% y la otra ofrece el 93%? ¿Qué significan estos porcentajes? Bueno, los porcentajes es hacer un poco de estadística, ¿no? Déjame ver porque aquí tenía los datos voy a usar de ejemplo la vacuna rusa, la Sputnik 5, ¿no? En esta, y voy a decir los datos fríos, realmente los números de la fase 3, de los resultados de la fase 3 de la Sputnik 5. Aquí, como les había dicho, había 2 grupos de personas, ¿no? 2 grupos de voluntarios. Un grupo que se le va a poner la vacuna, las 2 dosis de la vacuna, y otro grupo en el que se les va a dar 2 dosis de un placebo, ¿no? De algo que ni siquiera tiene que ver con la vacuna, ¿no? Obviamente que es también segura y no va a generar ningún tipo de efecto. Seguro fue como vodka así de... Sí. Bueno, fuera. Bueno, entonces en el grupo 1, que es el grupo de los vacunados, se vacunaron a 14.954 personas. ¿Ok? Casi 15,000 personas se les aplicó la vacuna. El grupo placebo fueron casi 5,000, fueron 4.902 personas en el grupo placebo. Ahora, ya que se vacunan a estos dos grupos, entonces se ve y se monitorea cuántas personas en estos 2 grupos se pudiesen infectar de la vacuna, ¿no? Entonces lo que vieron es que al final del estudio, y el estudio finaliza en este tipo de circunstancias de emergencia, el estudio finaliza cuando tienen un cierto poder estadístico, ¿no? No nada más, vamos a esperar 10 semanas y vamos a ver qué pasa. No. Vamos a esperar a que haya tal cantidad de casos que nuestra estadística sea muy confiable, ¿no? Que digamos con una confiabilidad alta, algo, ¿no? Tal, ¿sirvió o no sirvió? Lo que sea. Entonces, al final del estudio, en el grupo 1 de 14.954 personas, se enfermaron 16. O bueno, no se enfermaron, se infectaron 16. Tuvieron o fueron positivas para el SARS-CoV-2 16 personas. Y en el grupo placebo de 4.902 personas, 62 solamente fueron infectadas con el virus. Entonces, para tener lo que se le llama la tasa de efectividad, primero dividimos la proporción de infectados en el grupo vacunado sobre la proporción de infectados en el grupo placebo, ¿no? Entonces, se hacen este tipo de comparaciones porque necesitas no solamente decir, bueno, o sea, se protegieron 16 se enfermaron de 14,000 y ya, ¿no? Sino tienes que compararlo cómo hubiese pasado si no hubiera habido la vacuna en condiciones similares, ¿no? O sea, en condiciones, y por eso están dentro de la fase clínica y de un estudio clínico, ¿no? Porque son condiciones similares entre las dos condiciones de sexo, de edad, cosas así. Bueno, o sea, básicamente tener una población similar aquí y una población similar acá para que sean comparables.
Entonces, si nosotros dividimos 16 entre 14.954 y esa proporción, lo dividimos entre 62 sobre 4.902, pueden agarrar sus calculadoras, nos da como resultado 0.08. Esto quiere decir, si lo convertimos a porcentajes, en 8%. Esto lo que quiere decir es que si exponemos a 100 personas vacunadas, solo 8 se van a infectar. ¿Vale? Pero y por eso puse una inclinación si exponemos a 100 personas vacunadas, solo 8 se van a infectar. Eso quiere decir que tiene un 92% de eficacia. Esta vacuna, en especial la de Sputnik 5, tiene un 92% de eficacia. Ahora, lo que acabo de decir, no vayan a tergiversar mis palabras, eso no quiere decir que de 100 vacunados, 8 se van a infectar. Porque como vimos, de 14.954, solo 16 se infectaron, ¿no? Entonces eso obviamente las matemáticas no funcionan. Sin embargo, lo que uno tiene que entender, obviamente, es que no todos los vacunados van a estar expuestos al virus, porque los voluntarios que se vacunaron de todos modos usaron su cubrebocas, se lavaron las manos, se cuidaron, estuvieron dentro de sus casas, o sea, su vida normal, ¿no? Con los cuidados necesarios para no infectarse. Tan así fue que solo 16 fueron infectadas, o solo 62 de las 4.902 fueron infectadas en el grupo placebo, ¿no? Entonces, eso es a lo que le llamamos efectividad, ¿no? De la proporción de personas que sí se infectaron, esas son la proporción de personas que vamos a comparar entre el grupo de infectados y el grupo placebo, ¿no? Entonces así se saca lo que se le llama la tasa de efectividad. Ahora, y hay una cosa que sí quiero remarcar en esto, es que si bien, por ejemplo, la vacuna del Sputnik 5 tiene, como ya dije, un 92% de eficacia, si ves los resultados de las pruebas, también tiene un 100% de eficacia contra desarrollar una enfermedad moderada o severa. Esto es, o sea, vimos que 16 personas en el grupo de los vacunados se infectaron, pero esas 16 personas, ninguno tuvo que ir al hospital, ninguno tuvo unos síntomas graves, ninguno necesitó oxígeno, ese tipo de cosas, ¿no? Mientras que de las 62 personas que se infectaron en el grupo placebo, 20 tuvieron una infección de moderada a severa, o bueno, una enfermedad de moderada a severa.